nos acercamos a la Navidad. Y qué bueno que podamos ya empezar a celebrarlo con cánticos y adornando la iglesia. Sé que los jóvenes lo van a hacer estos días y va a quedar todo muy hermoso y tal. Y por otro lado estoy muy contento porque no os habéis marchado de vacaciones, ¿eh? Ha habido mucha gente que ha salido, estaban las carreteras plenas de coches y todo, aeropuertos, trenes, porque todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero muchas personas pues marchaban este fin de semana. Así que gracias por estar aquí y porque podemos compartir juntos lo que la palabra del Señor pues en esta mañana nos quiere decir. Hemos leído dos textos que se encuentran en la carta de Pablo a Timoteo. Y estos dos textos, en un sentido, van ligados. Y en todo su contenido, ¿no? El apóstol Pablo escribe una serie de recomendaciones a su amado, consiervo y discípulo Timoteo, para darle instrucciones muy precisas, muy concretas, de cómo debía de conducirse en la casa de Dios. Y el título, como podéis ver, el título de esta mañana es Credo. ¿Por qué? Porque hay unas palabras tan trascendentes, tan importantes en este texto que hemos leído, en el segundo texto que hemos leído. No obstante, la carta de Timoteo, la primera de Timoteo, empieza, o hay unas palabras, capítulo 3, en el capítulo 3 inicia con los requisitos que deben de tener los discípulos. En este caso habla de los obispos y líderes espirituales de la Iglesia. Capítulo 3 de Primera de Timoteo. Y aquí pues menciona, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al mucho vino, no dice mucho, no dado al vino, pero es que se olvidaron de poner esta palabra, ¿eh? Pablo en otro apartado habla de que hay que beber vino, poco. No pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, paciente, no avaro. Que gobierne bien su casa y tenga bien a sus hijos en sujeción y tal. Bueno, vemos como Pablo ya empieza a instruir a Timoteo de cómo debe ser la iglesia, cómo debe comportarse en la iglesia. También sigue el versículo 8, los requisitos del diácono, ¿no? De los diáconos. Los diáconos, dice, deben asimismo ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Los obispos solamente no pueden beber vino, pero los diáconos no mucho, ¿vale? Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y todos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres, por otro lado, habla también de las mujeres sean honestas, no calumniadoras, es decir, que también tenemos diáconas en las iglesias. Bien, que ejerzan bien el discipulado. Dicho esto, ahora Pablo, de una forma muy sabia y inspirado por el Espíritu Santo, escribe las palabras siguientes, del versículo 14 al 16. Esas palabras que vienen a ser un credo, ¿no? El credo. Dice, esto te escribo a Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Aquí podríamos decir, Jesús nos dice, si tardo en venir, Iglesia de Gallola, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Columna y baluarte de la verdad. Y aquí encontramos el versículo 16. En el versículo 16 encontramos ese credo, podríamos decir,
es un manifiesto que bien podría ser un himno cantado o parte de algún himno que cantaban los primeros cristianos. Dice, irreprensiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Nadie lo podría hacer mejor resumido en 35 palabras, me parece que son. 35 palabras resume un credo muy valioso, muy extraordinario, que deberían de considerar. Veamos por primero el contexto en que fue escrita esta carta. Esta carta fue escrita sobre el año 64 después de Cristo. La persecución a los cristianos, a los creyentes, había aumentado mucho en la ciudad de Roma, ya que el emperador Nerón perseguía incansablemente, tenazmente, a muerte a los cristianos. Pablo, en este caso, había sido liberado de una de las cárceles y entonces escribe al joven Timoteo para darle estas precisas instrucciones. Esto fue a raíz de las diferencias, de los problemas doctrinales que tenían las iglesias en aquella época, en aquel momento. La conducta de las iglesias que estaban viviendo debía ser, pues, corregida. Por eso Pablo le escribe para animarle, instruirle y recordarle cómo debían de comportarse en la iglesia, en la casa de Dios, se nos dice. Hay un misterio que quiere descubrir Pablo cuando empieza a escribir estos siete manifiestos o siete credos, podríamos decir. No sé si te ha gustado o te gusta resolver enigmas, leer novelas de intriga, novelas de misterios. Normalmente nos atraen la atención esas películas en las cuales pues se aparece un asesinato, un robo, y nos llama la atención para descubrir, averiguar quién ha sido el asesino, quién ha sido el ladrón, ¿no? De Agatha Christie, películas, de novelas de estas. Y nos dan pistas para ir, averiguando y a ver si sabemos descubrir quién ha sido el asesino. Os voy a traer un enigma, a ver si lo descubrimos. Vamos a verlo. Un hombre salió de cacería. Encontró al objetivo. Apuntó y disparó. Un par de segundos después, se dio cuenta de que había cometido un terrible error. Un par de minutos después, estaba muerto. Chan, 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 chan. Chan, 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 chan. ¿Qué ocurrió? El animal no estaba muerto y mató al... Había un tigre detrás que fue a por él. Había otro que disparó y en vez de disparar al animal, disparó al hombre. ¿Cuál fue? ¿Qué pasó? Rebotó la bala. Por la piel del animal. ¿Verdad que es difícil, no? Yo tampoco la encontré, pero no digo. Se mató a sí mismo. Le dio un infarto.
Se comió al animal y le sentó mal. Es verdad. Bueno, veamos la solución. A ver. Bueno, hay un tiempo para pensar y descubrir que si sabes la respuesta. Es muy sencilla, pero hasta que no la coges... Estaba cazando en las montañas en invierno. El disparo provocó una avalancha que lo mató. Pues bien, los enigmas. Y en este caso Pablo también le presenta a Timoteo, un misterio, dice. El misterio grande es el misterio de la piedad. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Este versículo bien puede ser una confesión de fe del primer siglo. O como hemos dicho antes, un fragmento de un antiguo himno cantado o recitado como un credo que aprendían los cristianos, credos que ni más ni menos reflejaban la fe, reflejaban lo que creían. Primer punto, encontramos que es indiscutible grandemente el misterio de la piedad, dice. Hay distintas traducciones en distintas traducciones de la Biblia. Por ejemplo, la palabra, la traducción de la Biblia llamada la palabra, dice, grande es, sin lugar a dudas, el misterio de nuestra religión. La versión Dios habla hoy lo traduce así, no hay duda de que la verdad revelada de nuestra religión es algo muy grande. Nueva Biblia Viva dice, no hay duda alguna de que lo que Dios ha revelado acerca de nuestra fe es muy grande. Y, por citar una más, Nueva Versión Internacional dice, no hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Así que vemos que distintas traducciones de la palabra de Dios todas ellas emplean la palabra en lugar de indiscutiblemente. Dice, no hay duda de que ese misterio que te voy a decir es grande, es tan grande, es tan maravilloso. Un misterio no es en el sentido de un enigma todo oculto o confuso que no puede ser entendido, sino el misterio que habla es en el sentido de una realidad escondida y revelada a los corazones de los cristianos, de los creyentes. Ese misterio es una verdad revelada a los cristianos creyentes. Un misterio de la piedad, dice. Misterio de la piedad, de la integridad, de la honradez, de la rectitud, de la moralidad, de la decencia, de la entereza. Ese misterio de piedad nos habla de todas estas cualidades, integridad, honradez, rectitud. E indiscutiblemente grande es, dice. Precisamente eso es este misterio de piedad. Una revelación de la verdad, según la cual debemos de vivir una vida íntegra y una vida completa. Grande es ese misterio que debemos de vivir de una forma íntegra y real, completa. Esto da una magnífica declaración de fe, estos 7 puntos. Cuando los leemos no nos damos cuenta, pero es impresionante cada uno de los rasgos o de las ideas que plantea estos 7 puntos. El primero es, Dios fue manifestado en carne.
se nos dice. En el griego original, Dios, en este caso, también es traducido como Él o quién. Él fue manifestado en carne. O quién fue manifestado en carne. No hay una traducción literal exacta, pero el versículo que aparece siguiente, pues nos habla de quién se refiere. Se refiere ni más ni menos de Jesús, por esas palabras que dice, Dios fue manifestado en carne, o Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Entendemos que está hablando de Jesús, el que fue manifestado en carne. Se refiere a la encarnación de Jesús en la tierra. En Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, en ese texto encontramos esas palabras que fueron escritas por el apóstol. Juan, capítulo 1, versículo 14. Dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que el verbo fue hecho carne, Jesús fue hecho carne. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, también nos habla de esa realidad. Dice, todo espíritu que manifiesta que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Todo espíritu que manifiesta que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Así que Dios fue manifestado en el Hijo. Segundo, encontramos justificado en el Espíritu. Justificado, podríamos decir, es como hecho recto, ¿no? Justificado o hecho recto. Jesús fue justificado porque primero fue condenado en una cruz. Cristo escogió tomar sobre sí la condenación por todos nuestros pecados, por todos los pecados del mundo. En su muerte, Él pagó el precio del pecado que nosotros merecíamos. Cristo pagó con su sangre el precio de nuestros pecados. Él fue justificado, fue hecho recto y visto y aceptado por Dios. Dios también había manifestado cómo amaba a su Hijo. Mateo nos habla de ese acto cuando Jesús iba a ser bautizado. Mateo capítulo 3, versículo 17. Jesús iba a ser bautizado por Juan el Bautista. Y vemos ese amor de Dios que trasciende hacia su Hijo. Dice estas palabras, Mateo 3, 17. Y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él es justificado, es aceptado delante de Dios. Además nos habla que fue visto de los ángeles. Si encontramos muchos textos en la palabra de Dios en que los ángeles participan en los actos que Jesús intervino. Los ángeles estaban en su concepción, cuando anunciaron a María que iba a tener un hijo. En el propio nacimiento de Jesús, los ángeles anunciaron a los pastores el nacimiento de Jesús. Los ángeles estuvieron guardándolo en la tumba, allí cuando resucitó. Habían ángeles. Fue anunciado su resurrección
por los ángeles. Y también cuando en la ascensión, a este que habéis visto marchar, un día lo veréis volver. Así que durante toda la vida de Jesús, aquí en la tierra, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, los ángeles de los cielos fueron presentes para celebrarlo y administrar en todo momento, con su presencia, quién era Jesús. Así que fue visto por los ángeles. En el cuarto punto encontramos que fue predicado a los gentiles. Hay versiones que han traducido esta frase de esta manera: proclamado entre las naciones. Y quizá pueda ser más claro, ¿no? Proclamado en todas las naciones. Jesús mismo dijo a sus discípulos, en Mateo capítulo 24, versículo 14, mientras él advertía a sus discípulos de las últimas señales de los tiempos. Aquí encontramos cómo Jesús iba prediciendo lo que iba a acontecer al final de los tiempos en ese capítulo 24 de Mateo. Y dice en el versículo 14, y será predicado como una profecía del propio Jesús, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces, dice la palabra de Dios, vendrá el fin. Hechos capítulo 1, versículo 8, que conocemos de memoria, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice aún más, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, predicado a todas las naciones, predicado a los gentiles, predicado en todo lugar. Desde el principio, el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de salvación, han sido predicadas. Y fueron predicadas a pie, en la antigüedad, a caballo, en jeep o coches, vehículos, en lanchas, hasta incluso han sido predicadas y tirado textos, Biblias y textos bíblicos en paracaídas, en lugares en los cuales no se podía llegar ni a pie ni por otro medio. Hoy día, por medio de radio, televisión, las buenas nuevas han sido predicadas y son predicadas en todos los medios de comunicación, por audiovisuales, que llega a cualquier rincón del mundo. Son las buenas nuevas de salvación. Están siendo predicadas y proclamadas a todas las naciones. Así que seguimos viendo que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por todos los ángeles, predicado a todas las naciones, a los gentiles. También el apóstol escribe, creído en el mundo. Y mientras Jesús estaba siendo proclamado a todas las naciones, mientras Jesús está siendo proclamado a todas las naciones, también está siendo creído por el mundo. Creído para salvación. Ya en el primer siglo, el apóstol Pablo dijo a un carcelero, allí en Filipo, cuando él estaba encarcelado en la cárcel, él dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos capítulo 16, versículo 31. Aquel hombre, viendo el milagro, cómo las cadenas habían sido rotas, cómo ellos no habían huido, pues aceptan, reciben, oyen el mensaje, oyen la proclamación del mensaje de la salvación.
y también es creído por ellos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Juan, escribiendo también aquellas palabras en Juan capítulo 20, versículo 31, escribe el apóstol Pablo, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que el Evangelio es proclamado. Cada vez que proclamamos el Evangelio, hay una recepción. Hay personas, hombres y mujeres, que lo reciben, que lo creen y lo manifiestan. El carcelero de Filipos dijo, quiero ser bautizado porque he creído. Ahora nos estamos acercando a días en que la cristiandad va a conmemorar el nacimiento de el Señor Jesucristo. Y todos aquellos que hemos decidido escoger por propia voluntad y creer que en Jesús tenemos la misma convicción y seguridad que tenían sus discípulos. Hemos creído o creemos. Jesús preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién decís que soy yo? En el Evangelio de Juan, capítulo 31, encontramos Juan capítulo 20, 31. Dice así, pero estas... capítulo 6, 67. Capítulo 6, 67. Entonces dijo Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Todos aquellos que hemos escogido y decidido por propia voluntad creer en Jesús, podemos tener esta misma convicción. Si Jesús nos preguntara hoy, te preguntara hoy a ti, a mí, ¿quién dices que soy yo? ¿Queréis iros? ¿Quién dices que soy yo? ¿Acaso queréis marcharos? La respuesta de los discípulos, en este caso en la boca de Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Tú eres el Dios encarnado, el Dios justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Podemos contestar, hemos creído, creemos, porque conocemos que tú eres el Cristo y que tú tienes palabras de vida eterna para mí. Por último encontramos recibido arriba en gloria. En Hechos de los Apóstoles, Lucas escribió aquellas palabras en el capítulo 1, versículos del 9 al 11. Dice así, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibido una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, los discípulos, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo.
Así que Jesús fue recibido arriba. Se nos menciona, recibido en gloria. Este es el mayor milagro. El mayor milagro que se ha producido en toda la tierra. Y no es ni más ni menos que la resurrección del cuerpo de Jesús. No ha habido, no hay ni habrá un acontecimiento mayor que este en toda la tierra. Os recomiendo en esta mañana leer con detenimiento este credo. Estas 35 palabras que puedes hacerlas tuyas hoy, que pueden ser una realidad en tu vida. Si crees en estas palabras, tienes vida eterna. Si crees que Jesús fue encarnado, fue muerto en una cruz, pero al mismo tiempo justificado, y fue muerto por tus pecados, por mis pecados. Él fue reconocido por los ángeles. Y cómo no, está siendo predicado en el día de hoy aquí, en todo lugar, en toda tierra, hoy día. Y en estos días que nos aproximamos a la Navidad, tenemos la oportunidad de acercarnos a los pies de Jesús. Quizá a esa cuna de un niño, pero que ese niño un día se hizo mayor y dio su vida por ti y por mí. Murió en una cruz. Pero la gloria, lo maravilloso, es que no quedó aquí, sino que ascendió a los cielos. Y dice la palabra de Dios que está allí esperándonos, preparando un lugar para cada uno de nosotros. Eso sí, si creemos auténtica esta revelación de la palabra de Dios, la palabra de Dios escrita por medio del apóstol Pablo, si la vivimos, si la creemos, si la hacemos nuestra, es la revelación que Dios quiere darte a tu vida. Indiscutiblemente, es un misterio, pero un misterio que ha sido revelado, que ha sido dado a toda la humanidad para que la conozca. Así que damos gracias a Dios por este misterio tan maravilloso y tan extraordinario, por este manifiesto y por este credo, que como cristianos podemos asimilarlo y aprenderlo de memoria, como si fuera un cántico. No sé si alguien sería capaz de hacer un cántico de estas estrofas o estas palabras, pero para interiorizarlo en nosotros y vivirlo sobre todo. Que el Señor os bendiga. Vale. Pues vamos a tener un cántico antes de pasar la Santa Cena.